Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo Galaxy S22 y quieres sacarle el máximo, en este video te estaré contando varios trucos y funciones de este teléfono. Así que, comencemos. Bueno, el primer truco es algo que a mí me encanta hacer cada vez que tengo un nuevo teléfono de Android y es entonces configurar las opciones de configuración rápida para entonces tener un poco más control de lo que puedo hacer con mi teléfono. Y para hacer eso vamos a deslizarnos entonces en la ventana de notificaciones y nos deslizamos una vez más y entonces apretamos el botón de los tres puntitos en la mano, ¿verdad?, superior derecha, tocamos ahí y entonces podemos apretar el botón de editar botones y aquí entonces tenemos más control sobre lo que podemos tener aquí en esta interfaz. Digamos que por ejemplo yo nunca voy a utilizar Dex, pues entonces puedo tocar este botón y llevarlo aquí a esta área. Entonces de esa manera saco esos iconos que realmente no le voy a sacar provecho. Pero digamos también que por ejemplo quiero utilizar más, por ejemplo, la parte del perfil de fuera de línea o el modo avión, pues entonces puedo moverlo a lugares donde sean más accesibles para mí, para de esa forma tener un poco más de control de lo que puedo hacer con este teléfono. Ya que estamos aquí en esta parte de configuración rápida, algo que vale la pena mencionar que puede hacer tu teléfono es que tiene entonces un sistema de carga inalámbrica reversible para que entonces puedas utilizar tu teléfono con un cargador inalámbrico para que puedas cargar tu reloj inteligente, tus audífonos o incluso otros equipos que tengan con carga inalámbrica. Y para hacer eso vamos a apretar el botón este que dice uso compartido y una vez activemos eso, pues entonces podemos utilizar el teléfono como un cargador, ¿verdad?, inalámbrico para que entonces puedas cargar los accesorios que puedas utilizar simplemente colocándolo en la parte trasera del teléfono. Si hablamos de la batería, algo que puedes hacer para extender la duración de la batería si te piensas quedar con este teléfono por muchos años es que entonces puedas controlar cuánto, hasta qué nivel se puede cargar la batería, ya que cargándola al 100% constantemente, pues entonces eso sí puede tener un impacto en la duración de la batería a largo plazo. Y entonces ya estos teléfonos tienen formas inteligentes para poder regular cuánto se carga la batería. Y para hacer eso vamos entonces a la parte de configuración, nos deslizamos en la parte de notificaciones, apretamos el botón de configuración, bajamos un poco hasta donde encontramos la parte que dice cuidado de batería y dispositivo, tocamos ahí, tocamos entonces la parte de batería, bajamos un poco más hasta donde dice más ajustes de batería. Y entonces aquí podemos bajar un poco más hasta donde dice proteger la batería. Y entonces con esta función activada, lo que entonces haría el teléfono es que se va a cargar hasta 85% para que entonces solamente se utilice ese 15% extra cuando realmente lo necesita. Así que si quieres que la batería te dure por muchos años y que la batería se mantenga bastante buena por mucho tiempo, pues entonces esta función es bastante buena para eso. Algo que seguramente harás muchas veces en tu nuevo teléfono es compartir cosas, ya sea en múltiples aplicaciones como el navegador u otras aplicaciones. Y lo bueno de este sistema es que entonces puedes personalizar cuáles aplicaciones son las favoritas a la hora de compartir estas cosas. Digamos aquí que estamos en Chrome y quieres compartir algo, apretamos el botón de compartir y lo bueno es que entonces podemos tocar el botón aquí de más para entonces tener control sobre cuáles aplicaciones podemos utilizar para compartir. Y entonces aquí podemos deslizarnos en esta área aquí de las aplicaciones y llegar aquí hasta la parte del final donde dice más, y entonces podemos apretar este pequeño lápiz que tenemos aquí y entonces de esa manera podemos organizar cuáles son las aplicaciones favoritas. Digamos que siempre me gusta compartir, digamos que siempre me gusta compartir por Facebook, pues entonces puedo arrastrar Facebook a esta área. Que siempre me gusta compartir, digamos, por Twitter, digamos, o por ejemplo de que quiero compartir por esta red social, entonces puedo llevar estas aplicaciones como mis favoritas y entonces cuando voy a compartir algo, pues entonces tengo aquí acceso a esas aplicaciones favoritas para compartir siempre donde me gusta compartir. Una función bien importante con la cual viene tu teléfono es la de paneles Edge, y eso entonces te permite tener una interfaz siempre constante para poder abrir tus aplicaciones favoritas donde quieras que estés. Aquí el teléfono viene predeterminado en esta área superior, como bastante a la derecha, un poco bastante arriba, y entonces te puedes deslizar en esa área para entonces abrir este panel de aplicaciones donde puedes, ¿verdad?, como quien dice, abrir aplicaciones donde quiera que estés. Tienes acceso a esta lista de aplicaciones. Aquí por ejemplo tengo YouTube, Chrome, puedo entonces abrir YouTube y ir directamente a esa aplicación. Puedo ir a la aplicación de mensajes y puedo moverme mucho más fácil entre mis aplicaciones favoritas, pero obviamente como todo en Android también lo puedes configurar. Para configurar este panel Edge en tu teléfono vamos a ir entonces a la parte de configuración, tocamos el botón de configuración y vamos a la parte de pantalla y entonces bajamos un poco hasta que encontremos la parte que dice paneles Edge
y entonces tocamos el botón donde dice paneles Edge, no el botón para apagar o encenderlo. Tocamos ahí y aquí entonces tenemos un montón de opciones para poder editar y, ¿verdad?, y configurar este modo de paneles Edge. Podemos aquí entonces ir a la parte de controlador y podemos entonces cambiar incluso hasta el color que queremos utilizar en estos paneles Edge. A mí me gusta dejarlo un poco blanco para que se vea. Podemos ajustar la transparencia para que se vea más o se vea menos, el tamaño para que sea quizás más fácil abrirlo o cerrarlo, también el grosor de este panel Edge para que entonces, pues, una vez más sea un poco más fácil a la hora de utilizar esta función en el teléfono. Puedes incluso cambiar donde quieres que aparezca este panel Edge para que entonces puedas decidir si lo quieres un poco más arriba, un poco más abajo, moviendo estas dos flechitas que están aquí. Así que sin duda alguna hay muchas opciones a la hora de configurar estos paneles Edge, pero también puedes configurar cuáles aplicaciones aparecen en este panel. Para configurar cuáles aplicaciones aparecen aquí, simplemente te deslizas en esta área para entonces tener acceso a los paneles Edge, y entonces abajo hay un botón como de 3 líneas, tocas ahí y entonces le das al botón de editar, y aquí entonces puedes ¿verdad?, tomar más control sobre cuáles aplicaciones son las que aparecen. Puedes borrar aplicaciones, digamos que no quiero usar la aplicación de mensajes, quiero tener aquí la aplicación de, por ejemplo, Amazon, pues entonces arrastro el icono aquí a la parte de, ¿verdad?, de estos paneles Edge. Pero puedes añadir más aplicaciones de las que estamos viendo aquí. Digamos que quiero tener siempre la parte de contacto, esto es un ejemplo. Entonces puedes seguir añadiendo aplicaciones en esta área. Vamos entonces aquí a poner otra vez contacto, que no se quiso poner, y aquí entonces tenemos las aplicaciones que queremos tener constantemente. Pero como podemos ver aquí con esta aplicación de YouTube y el navegador, puedes tener aquí pares de aplicaciones para utilizar aplicaciones a la misma, dos aplicaciones a la misma vez. De forma predeterminada, el panel Edge te permite abrir, por ejemplo, el navegador y la aplicación de YouTube, así que puedes tocar aquí y ir directamente a esas dos aplicaciones a la vez, pero puedes incluso tener más control sobre cuáles aplicaciones están ahí en este modo de dos aplicaciones. Digamos, por ejemplo, que quiero usar Chrome con la aplicación de YouTube, pues entonces cuando me deslizo aquí en el modo de multitarea, simplemente arrastrando y parando un poco, pues entonces puedo tocar el botón aquí de Chrome para entonces utilizarlo en pantalla dividida. Tengo aquí Chrome y entonces aquí tengo otra aplicación que puedo escoger de las que ya funcionan con el modo de pantalla dividida, que tengo YouTube, internet, mensajes, Bluetooth, etcétera. Pero entonces aquí puedo tocar YouTube y entonces aquí ya tengo la aplicación de YouTube aquí con el modo de doble pantalla con Chrome también. Entonces te puedo tocar estos botones de 3 puntos para ajustar el tamaño de estas dos aplicaciones para que una se vea un poco más o una se vea menos. Y también puedo tocar este botón, simplemente lo toco un momento y hay un botón como de añadir a los paneles Edge. Aquí entonces toco ese botón y entonces ese grupo de aplicaciones ya está disponible en los paneles Edge para que entonces puedas fácilmente tocar ese botón y abrir esas dos aplicaciones a la misma vez. Pasemos ahora a otro truco que yo creo que todo el mundo va a utilizar en su teléfono, y es entonces hacer capturas de pantalla. Y hacerlo en este teléfono es súper fácil. Simplemente vas a dejar el botón de el volumen hacia abajo y el botón de encender la pantalla a la vez, los aprietas los dos rápidamente y entonces así puedes tomar una captura de pantalla. Ahí tomé mi captura de pantalla y lo bueno que entonces aparece esta interfaz acá abajo para poder compartirla o entonces incluso también editarla. Vamos a hacerlo otra vez porque se fue muy rápido, y aquí entonces vamos aquí a esta captura de pantalla y puedo entonces ir directamente a poder editarla sin ningún problema. Vamos aquí otra vez a hacer el botón, aquí le di al botón de editar y entonces aquí puedo hacer varias cosas, como por ejemplo ajustar el tamaño para que entonces pueda compartir simplemente lo que yo quiera. Puedo incluso dibujar aquí para, por ejemplo, si quiero hacer alguna nota que quiero decirle a la persona de lo que quiero, ¿verdad?, compartirle, decirle quiero que apretes atención aquí a la temperatura en esta captura de pantalla. Puedo hacer varias cosas y simplemente al final pues puedo entonces compartir esa captura de pantalla con quien yo quiera para entonces poder, ¿verdad?, utilizar esta parte bien importante de capturar lo que estás viendo en la pantalla. Durante todo este video he utilizado el fondo de pantalla que viene ya instalado en tu teléfono, pero obviamente tú puedes personalizar muchas cosas de tu teléfono, así que te voy a enseñar entonces ahora cómo puedes utilizar o cambiar el fondo de pantalla de tu teléfono. Y para hacer eso es súper fácil. Dejas el dedo apretado en la pantalla donde hay un espacio, ¿verdad?, donde no haya un widget o un icono, y entonces aquí en la parte inferior te va a aparecer fondo de pantalla y estilo, y aquí entonces puedes ir a configurar el fondo de pantalla, tanto la pantalla principal como también el de la pantalla de bloqueo. Así que tienes opciones de poder escoger cuál fondo de pantalla utilizas en cada lado. Así que vamos a ir a la parte de mis fondos de pantalla. Puedes utilizar los que ya Samsung incluye, pero obviamente también puedes utilizar tus fotos, pero simplemente aquí vamos a utilizar los que ya viene Samsung aquí incluido para mostrarte también otra función bien importante. Aquí puedo buscar, digamos que por ejemplo quiero usar este que es un poco azul. Aquí entonces el teléfono me pregunta si lo quiero solamente en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en los dos.
simplemente para no complicarnos un poco, vamos aquí a escoger la parte de bloqueo e inicio para que esté disponible en ambas partes. Aquí el teléfono da una visualización de cómo entonces se va a ver. Le doy que sí, que quiero utilizar este fondo de pantalla, y entonces ahora aquí tenemos una nueva función como parte de Android 12 y la nueva interfaz de tu teléfono Samsung, y es que entonces ahora el teléfono te permite personalizar algunos elementos de la interfaz del teléfono utilizando la paleta de colores de ese fondo de pantalla. Él te da algunas paletas de colores como esta, con estos colores azules, naranjas, violetas, etcétera, y me puedo mover entre estas diferentes paletas de colores y podemos ver cómo entonces cambian algunos iconos de la interfaz de este teléfono, como por ejemplo los colores del icono del teléfono, los colores por ejemplo de la parte de configuración rápida, o simplemente si no quieres tener esa parte de personalización, pues simplemente puedes escoger los colores ya predeterminados que Samsung ya ofrece en su interfaz. Pero también aquí puedes ir a la parte de abajo si seleccionas los colores específicos de esa paleta de colores de ese fondo de pantalla, y entonces puedes aplicar estos colores directamente a los iconos de la pantalla de inicio de tu teléfono. Obviamente eso dependerá de cuáles iconos permiten utilizar esta función, pero obviamente los de Samsung todo eso utilizan esa función de poder personalizar los colores determinando entonces basándose en ese fondo de pantalla. Vemos entonces ahora como el botón de teléfono, el de cámara, el de la aplicación de compras, pues cambió con ese color de este fondo de pantalla. Hay otras cosas que también puedes hacer en tu teléfono desde tu pantalla de inicio, y para hacer eso vamos a ir a la parte de configurar esta pantalla de inicio. Tocamos aquí la parte de ajuste y puedes hacer varias cosas, como por ejemplo, cambiar la cuadrícula de iconos si quieres colocar más iconos o menos iconos, pero por lo menos hay una función por lo menos a mí que me gusta bastante, y es la parte de deslizar hacia abajo para las notificaciones. Así que ya tenemos esa parte activada, así que vamos entonces a ver cómo funciona. Puedo entonces desde esta pantalla de inicio deslizarme abajo, y entonces así puedo ir directamente a las notificaciones. Obviamente este teléfono, este Galaxy S22, pues quizás no es tan molestoso subir con una mano, pero si tienes el Galaxy S22 Plus, que es un poco más grande, pues te va a hacer un poco más fácil simplemente deslizándote hacia abajo en esta pantalla de inicio en el teléfono para poder tener acceso a las notificaciones de tu teléfono. Ahora bien, este teléfono viene con esta interfaz, con simplemente la tienda, el Play Store y las aplicaciones de Google, pero por ejemplo digamos que quieres añadir más aplicaciones a tu pantalla de inicio. Para hacer eso simplemente nos deslizamos hacia arriba aquí donde están estas 4 aplicaciones, y aquí entonces podemos tener acceso a todas las aplicaciones de tu teléfono, pero para poder añadirlas a tu pantalla de inicio simplemente dejas el dedo apretado sobre una aplicación, y entonces puedes dejar ese dedo apretado en la aplicación y la puedes arrastrar hacia arriba, y entonces aquí la puedes colocar en la pantalla de inicio. Pero digamos que por ejemplo quieres añadir múltiples aplicaciones a esta pantalla de inicio, pues entonces digamos que quiero añadir el calendario, le puedo tocar aquí el botón donde dice seleccionar. Puedo entonces aquí seleccionar a la aplicación de Amazon, la aplicación de por ejemplo contactos y Dropbox, y entonces aquí puedo decir arrastrar entonces todas estas aplicaciones para entonces llevarlas directamente a la pantalla de inicio, y las puedo soltar aquí, y entonces ahí se colocan directamente en la pantalla de inicio. Pero digamos que entonces quiero configurar mis pantallas de inicio, no quiero tener todas estas aplicaciones en esta pantalla principal, pues digamos que entonces quiero crear otra pantalla con por ejemplo las aplicaciones de Dropbox, calculadora y calendario. Pues puedo hacer más o menos lo mismo, dejo el dedo apretado sobre Dropbox, le doy la parte de seleccionar, selecciono calculadora y calendario, dejo entonces el dedo apretado sobre estas aplicaciones, y con la otra mano me deslizo hacia un lado o simplemente arrastro la aplicación para el otro lado, para que entonces así se puedan colocar directamente en otra pantalla de inicio. Como es de esperarse, no solamente puedes personalizar tu pantalla de inicio, sino que también puedes personalizar la pantalla de bloqueo de tu teléfono, para que por ejemplo cuando la pantalla está bloqueada, pues entonces puedes tener acceso a los iconos rápidos de por ejemplo el teléfono o la cámara, deslizándote hacia los lados para que entonces tengas acceso a esas aplicaciones. Pero digamos que por ejemplo quieres utilizar otros iconos o otras aplicaciones en estos atajos en esta pantalla de bloqueo, pues simplemente vamos a ir a la parte de configuración, bajamos un poco hasta donde dice la parte de bloqueo de pantalla de bloqueo, y entonces aquí podemos ir directamente a la parte de poder encontrar cuáles son las aplicaciones de los atajos. Tocamos aquí en la parte de atajos, y entonces puedo cambiar cualquier aplicación que quiera. Por ejemplo, no quiero utilizar el teléfono, quiero utilizar por ejemplo la linterna, digamos por ejemplo, pues entonces ahora cada vez que me deslice hacia la derecha, el botón de la izquierda me va a llevar directamente a la linterna, y entonces eso mismo lo podemos hacer con la parte de cámara. Digamos que por ejemplo siempre quiero que se abra la calculadora, esto es un ejemplo, pues entonces puedo deslizarme y abrir directamente siempre la calculadora. Otra cosa que puedes personalizar en la pantalla de bloqueo de tu teléfono es que tienes acceso a varios widgets simplemente tocando la hora o la reloj en tu teléfono, y aquí entonces tienes acceso a varios widgets como uno de calendario, el de clima, de música, alarmas, etcétera.
etcétera, pero obviamente puedes configurar estos widgets que se encuentran en esta pantalla de bloqueo. Aquí entonces podemos ir directamente a la parte de configuración y aquí entonces tenemos acceso a estos widgets que tenemos aquí: programa de hoy, clima, música, alarma y muchas otras cosas más. Pero también puedes ordenar, ¿verdad? Cambiar el orden de estos widgets. Por ejemplo, quiero tener el clima primero que el calendario, pues entonces puedes arrastrarlo y colocarlo primero, el de música por encima del calendario, y puedes mostrarlo mucho, ¿verdad? Con mucha más facilidad y poder personalizar aún más esta pantalla de bloqueo de tu teléfono. Bueno, pasemos ahora a varios trucos de la cámara de este teléfono. Aquí en este canal luego tendremos un video dedicado solamente a trucos de la cámara, que entonces lo podrás encontrar aquí una vez lo tengamos listo. Pero vayamos entonces a algunos trucos de la cámara de este Galaxy S22, y por lo menos mi favorito es que entonces puedes utilizar el botón de encender la pantalla de tu teléfono, lo aprietas 2 veces rápidamente y puedes ir directamente a la cámara. Aquí lo apreté 2 veces súper rápido y entonces aquí estamos ya directamente en la cámara del teléfono. Aquí tenemos al importante modelo de este video, pero ahora te quiero mostrar otro truco de la cámara. Es que entonces puedes cambiar la proporción a la que se tiran las fotos. Por ejemplo, estás acostumbrado quizás a las fotos 4x3 o 3x4 para capturar fotos, pero el teléfono también puede utilizar otras formas de capturar fotos, por ejemplo 9:16, para que entonces sea una foto un poco más larga, que se ve un poco más hacia arriba o hacia los lados, etcétera, como quieras tirar la foto. Aunque también puedes ir directamente a 1:1 como si fuese Instagram en un tiempo, una foto cuadrada. Pero algo que también vale la pena mencionar es que este teléfono ahora tiene una cámara de 50 megapíxeles, y si quieres utilizar los 50 megapíxeles completamente, pues entonces puedes ir directamente aquí a este botón y tocar el botón de 3/4 de 50 megapíxeles, y aquí entonces estará capturando fotos que obviamente ocuparán más espacio, pero también entonces tendrán más detalles. Obviamente tu teléfono tiene 3 cámaras, una con un lente telefoto para que te puedas acercar un poco más, y una con un lente ancho para que puedas ver más de todo lo que estás capturando. Y para poder cambiar entre esas cámaras es simplemente súper fácil. Aprietas entonces el botón, por ejemplo, de punto 6 para tener acceso a la cámara ancha, y aquí puedes ver mucho más de todo lo que está pasando aquí. O puedes entonces tocar el botón de 3 para entonces hacer un acercamiento de lo que estás tomando en la foto, para que entonces de esa manera puedas capturarte y acercarte mucho más. Obviamente también este teléfono tiene un acercamiento hasta 20-30 veces de forma digital. Obviamente aquí está muy cerca del sujeto para que se pueda apreciar, pero obviamente lo puedes hacer y pues vas a poder capturar más detalles. Obviamente aquí estoy súper cerca, realmente esto no es un buen escenario, pero puedes sin duda alguna acercarte bastante con este teléfono. Digamos que por ejemplo algo súper rápido está pasando y no te quieres perder ni un segundo, el teléfono entonces puedes utilizarlo para capturar muchas fotos súper rápidas, y para hacer eso vas a dejar el dedo apretado sobre el botón para capturar las fotos, pero te vas a deslizar aquí en este modelo cuando estamos aquí con el teléfono vertical de esta manera, pues entonces te deslizas hacia abajo en el botón y entonces aquí puedes tomar múltiples fotos. Hemos tomado ya, mira, 34, 50, 60, muchas fotos súper rápido para que no te pierdas ni un segundo de aquello que está pasando. Otro truco bien importante para, por ejemplo, si hay un lugar con mucha luz o de igual forma hay un escenario con poca luz, pues entonces puedes tocar la pantalla del teléfono mientras estás tomando una foto, y aquí veremos que hay como una línea con un pequeño sol, entonces te puedes mover de lado a lado para entonces darle un poco más de brillantez a la foto, o incluso reducir la brillantez que hay o la iluminación que hay en la imagen. Obviamente todo dependerá del estilo que quieras capturar o del escenario donde te encuentres, pero de esta manera puedas tener un poco más de control a la hora de capturar fotos. Una de mis funciones favoritas de estos teléfonos de Samsung es que puedes tocar el botón de tomar fotos y ponerlo en cualquier parte de la interfaz del teléfono. Eso es perfecto para, por ejemplo, si quieres utilizarlo para tirar un selfie y no puedes llegar tu dedo a ese botón donde está en el teléfono, pues entonces puedes llevarlo a cualquier área de la interfaz del teléfono. Simplemente tocas el botón y lo arrastras a donde quieras colocarlo. Por ejemplo, en esta esquina, lo quieres colocar un poquito más arriba, lo puedes mover donde tú quieras para que entonces se te haga mucho más fácil tomar esa foto cuando quizás tienes el brazo extendido, y simplemente tocas ese botón y es lo mismo, como si estuvieses tocando el botón acá abajo en el teléfono. Pero si en ese momento este truco de poder mover el botón de tomar fotos no es muy conveniente, otra cosa que también es súper práctica es poder entonces utilizar el botón de volumen del teléfono para capturar una foto. Yo considero que eso es mucho más fácil, ya que por ejemplo cuando te vas a tomar un selfie, pues quizás es mucho más fácil tocar el botón de volumen. Simplemente tocas el botón de volumen hacia abajo y ya puedes capturar una foto de tu teléfono de forma súper fácil. Pasemos ahora a algunas funciones un poco avanzadas de tu Galaxy S22, pero que para mí son súper importantes aprenderlas. Te voy a enseñar un truco bien importante. Vamos aquí a la parte de configuración, bajamos hasta la parte que dice funciones avanzadas, y aquí hay unas funciones por lo menos que son bastante útiles para mí en la parte de movimiento y gestos, y por lo menos a mí me encanta la función de poder levantar para activar
o encender la pantalla. Ya el teléfono viene con la función de doble toque en la pantalla para encender la pantalla, así, o también doble pulsación, doble toque en la pantalla para apagar la pantalla. Te voy a enseñar estas funciones. Por ejemplo, aquí en la pantalla en la pantalla de inicio del teléfono puedo simplemente tocar 2 veces en la pantalla de inicio y se va a apagar el teléfono, y de igual forma puedo tocar 2 veces en la pantalla del teléfono y se va a encender la pantalla. Pero otra función bastante útil, por ejemplo, es que, por ejemplo, digamos que tienes el teléfono sobre una mesa, pues en vez de agarrar el teléfono y encender la pantalla utilizando el botón, simplemente como activamos esa función de levantar el teléfono y que se active la pantalla, simplemente cuando agarras el teléfono y lo levantas, pues ya se estaría encendiendo la pantalla de tu teléfono. La última función avanzada que te quiero contar de tu Galaxy S22 es que entonces el teléfono tiene un modo para que, por ejemplo, cuando estás viendo videos, el brillo de la pantalla se intensifique para que entonces puedas verlo mucho mejor cuando estás en el exterior. Y para hacer eso vamos a ir a la parte de configuración, bajamos bastante hasta donde dice la parte de funciones avanzadas, y entonces vamos a bajar una vez más bastante hasta donde dice brillo de video, y entonces aquí podemos activar el modo luminoso para que entonces en algunas aplicaciones de video, como por ejemplo la aplicación de videos de Samsung, YouTube, Netflix, por ejemplo, dependerá de cuáles aplicaciones tengas instaladas en tu teléfono, entonces de esa manera el brillo de los videos que estés viendo y los colores también se verán más intensos como dice el teléfono, así que de esa manera podrás quizás incluso disfrutar aún más los videos y series y películas que veas en tu teléfono. Y con eso hemos llegado al final de este video. Espero que hayas aprendido bastante de tu Galaxy S22. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario. Nos vemos en la próxima.